Buenos días, jóvenes, señoritas, jóvenes. Buenos días. ¿Se escucha? ¿Cómo está el audio? ¿Se escucha? Sí. Aló, aló. ¿Se escucha? A ver, parece que sí. ¿Qué tal? Buenos días. Me piden unos segundos. Estoy abriendo aquí algo que me faltaba para aperturar. Ujú. Ah, ya. Bien. A ver. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas, buenas, buenas. Aquí estamos nuevamente. Aquí se ve oscuro, ya. Yo lo veo medio raro. Sí, ahora sí. Sí, de todas maneras se nota un poco oscuro, ¿no? Ya. ¿Qué tal, chicos? Pues continuamos entonces con ¿no? Con este ciclo intensivo, rápido, ¿no? De todos los temas. Igual, esta semana también se ha preparado material variado, ¿sí? Pero más que todo concentrándonos en las primeras semanas, ¿ya? La primera semana sí hicimos de golpe, ¿no? Prácticamente avanzamos casi 12 semanas, ¿no? En una clase, agarrando diferentes, ¿no? Problemas, ¿no? Tipos de problemas por cada semana, ¿no? Ahora esta clase vamos a concentrarnos básicamente en los tres primeros, eh, en las 6 primeras semanas, ¿ya? La siguiente clase, que es la semana 3, vamos a concentrarnos en las otras 6, ¿sí? Incluso hay un problema de casi la última semana, que es funciones trigonométricas, y ya para tener todo el amplio espectro, ¿no? del curso, ¿ya? Entonces, listo, vamos a compartir el PT. De todas maneras, saben que cada problema vamos a mencionar la teoría se va a mencionar, vamos a agregar manchas un poquito más de teoría, sobre todo a partir de la semana 3, porque, como le dije, va a haber temas más avanzados ya de las últimas semanas, así que vamos a agregar un poquito de teoría a cada problema, ¿no? Siempre debajo de cada problema, su pequeña reseña teórica, ¿ya? Bien, entonces voy a compartir con ustedes el PPT. Voy a compartir, ¿ya? Listo, un segundo. Listo, ahora. En este momento estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí? En este momento estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Están viendo el PPT? ¿Están viendo? Esto lo voy a colocar adelante, ¿ya? Lo voy a extender. Ahí está. Para que puedan, cualquier consulta, hacérmela saber acá en el chat. Y esto... Ah, ya, pero un segundo. Necesito hacer mi captura, ¿no? Como siempre, necesito hacer mi captura. Esto lo vamos a colocar acá arriba. ¿Ya? Aquí vamos a coger este problema como modelo. Y voy a hacer mi captura. Un segundo. Mi captura. Ahora sí, nuevamente, vamos a colocar esto en chat. Y abrimos. Bien, entonces empezamos, ¿ya? Empezamos. Semana número 2 de este ciclo súper intensivo. Problema número 1, ¿ya?
Dice, dos geólogos en posiciones diferentes usan como referencia el eje vertical, ¿ya? Tomando en cuenta que los ángulos son positivos, ¿ya? Si uno de ellos se encuentra al norte 45 grados este y su colega está a norte 60 grados oeste, pregunta, ¿no? ¿Cuántos radianes deben moverse como mínimo, ¿no? Para que se encuentren, ¿no? En direcciones linealmente opuestas. ¿Mm? A ver, entonces, ahí están las claves. Aquí hablan, ¿no? de dos geólogos, dicen, que están ubicados de tal manera que tienen como referencia, ¿no? El eje vertical, ¿no? Lo que estoy viendo es que mi lápiz no está funcionando. Ay, Dios. Es raro esto. A veces ocurre eso. Voy a abrir otro, ¿ya? Un segundito. Me permiten unos segundos. Entonces, dice, ¿a cuántos radianes deben moverse como mínimo eh, para que se encuentren en direcciones opuestas? Ujú. La idea sería, por ejemplo, convertir este ángulo que está en 60 grados centesimales y abrió ya. Es otro. Voy a colocar acá. Este sí está activo el lápiz, ahí está. La idea sería coger este 60 grados y convertirlo a sexagesimales, ¿no? Para ver efectivamente cuál es la dirección que tienen ellos. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a coger voy a aprovechar este espacio, ¿no? Y coger este 60 grados centesimales y convertirlo a sexagesimales, ¿no? La relación que vamos a colocar entonces aquí es 9 sobre 10, ¿no? Recuerden el factor de conversión, aquí está, ¿no? Entonces, cuando acá simplificamos, le sacamos décima, aparte de eliminar la unidad, ¿no? De centesimales, nos va a quedar 6 por 9, que eso es 54, ¿no? Ya está. Entonces, en realidad, aquí una de las direcciones va a ser norte 45 grados, ¿no? Este, y el otro va a ser norte 54 grados oeste, ¿ya? Entonces dice que la línea de referencia es la línea vertical, ¿no? Vamos a dibujar una línea vertical, más o menos una línea vertical así. Usualmente le llamamos eje y eje, ¿no? Pero acabo de recordar que tiene que ser norte, ¿no? Entonces acá sería norte y este sería sur, ¿ya? A ver, sí, ¿hay una pregunta? Sale C, allá, muy bien. Entonces, necesito de todas maneras el otro eje, ¿no? Porque como están hablando también del este y el oeste, ¿ya? Entonces este sería este y este oeste, ¿ya? Ahora, en el caso de la primera persona, dice norte 45 grados este. Esto sería exactamente, ¿no? Esta línea que está aquí. O vamos a coger un punto, digamos. Vamos a llamar el geólogo 1, ¿ya? Y aquí sería norte 45 grados, ¿no? ¿Sí? Y el otro caso es norte 54. Norte 54, es mayor a 45. ¿Sí? ¿Ya? 54.
Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿cuántos radianes deben moverse como mínimo para que se encuentren en direcciones opuestas? Ujú. Ya. Sí, la suma de los dos ángulos, ¿cuánto nos daría? A ver, la suma de los dos. ¿Sí? La suma de los ángulos nos daría ¿cuánto? Nos daría 99, ¿no? ¿Sí? Nos daría 99. Eso significa de que lo que faltaría, ¿no? O sea, ya sea uno de los ángulos que podamos mover, ¿ya? Si uno de los ángulos lo movemos, lo que faltaría, uno de ellos movería y estarían en posiciones opuestas. O sea, de repente uno puede estar pensando, bueno, ya pues muevo G1 y G2 para que estén opuestos, en posiciones opuestas. Pero no dice que esté en posiciones opuestas entre el este y el oeste, ¿no? En ese caso, tendría que sumar estas dos longitudes que están acá, ¿no? Pero la idea es la misma. Basta con que uno de ellos se mueva para que estén en posiciones opuestas, ¿no? Entonces, supongamos que mueva G1, G2, ¿no? Lo mueva aquí. Entonces, el ángulo que faltaría, ¿sí? Sería ese ángulo que está acá, ¿no? Que sería 81. ¿Sí? 81. Entonces, el ángulo que falta, ¿no? Ese ángulo sería, vamos a colocar acá, el ángulo sería 81 grados, ¿no? ¿Ya? Pero este ángulo 81 grados hay que convertirlo a radianes, ¿no? Y multiplicamos acá, ¿no? Y radianos equivale a 180, ¿no? A ver acá, ¿ya? Entonces eliminamos la unidad de sexagesimales, le sacamos novena, ¿no? Sacamos con negro, ¿no? ¿Y qué nos va a quedar? Arriba, acá nos va a quedar todavía un 9 pi radianes, y todo esto dividido entre, a sacarle novena acá nos queda 20. Y ese sería el ángulo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como dicen, sería la letra C. Uh -huh. Bien, eso sería todo entonces. Problema 1, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Creo que no, ¿no? Está sencillo. Vamos al siguiente. Ok, listo. Entonces, voy a borrar para pasar al siguiente ejercicio. No sé si alguien desea capturar o no. Unos segundos. Y ahora, sí, voy a borrar. ¿Ya? Bien, dice, en el modelo matemático, ¿no?, de la disolución de sal en agua pura, ¿sí? Aquí está un recipiente, ¿no? Un tanque, ¿no? Acá lo que se ve es una entrada en A y una salida en B. Dice, repito, en el modelo matemático de la disolución de sal en agua pura, nos dice que la cantidad de sal diluida es proporcional a seno de H más coseno de H, ¿sí? Donde H es la altura del recipiente en centímetros, el cual tiene una capacidad, ¿no? Tiene una capacidad de 100 litros, ¿no? De 100 litros. Con entrada de agua en A y salida en B. Aquí está.
Es el marco teórico. ¿Cuál es la sal del, no? ¿Cuál es la altura del recipiente si se diluyen 100 gramos de sal por litro, ¿no? de agua pura? ¿Ya? Fíjate que para este problema, de los pocos problemas de esta clase, vamos a utilizar ángulo compuesto. ¿Ya? Hay que recordar, por ejemplo, estas fórmulas, ¿no? De seno de la diferencia, que es seno, coseno, menos coseno, seno, coseno de A y seno de A, seno de B, o coseno de la diferencia, que sería producto de cosenos, coseno de A por coseno de B, más seno de A por seno de B. Entonces, todas son fórmulas de ángulo compuesto que vamos a tener que recordar en esta clase. ¿Ya? Bien. Entonces dice, repito, ¿no? ¿Cuál sería la altura del recipiente si se diluyen 100 gramos de sal, ¿no? por litro de agua? ¿Ya? El modelo como dice aquí, el modelo, ¿no? matemático de la disolución de sal en agua, ¿sí? O sea, sal, gramos de sal por litro de agua, nos dice diluida, ¿no? Es proporcional a esta expresión. ¿Ya? Entonces, esta expresión que está acá, vamos a presentarlo. Este modelo matemático, vamos a llamar la disolución de ella. Voy a poner un nombre, ¿ya? D, que depende de la altura, ¿sí? Que h es la altura, ¿sí? La altura que notamos que está en centímetros. Ojo, que aquí en la última clave dice, hay un signo de interrogación, acá debe ser pi, ¿no? A veces el PowerPoint no reconoce el símbolo de pi y le coloca un signo de interrogación, pero es pi, ¿no? Pi centímetros. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Sería la disolución, que depende ¿no? de la altura, sería seno de h más coseno de h. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué dice el dato? El dato del problema dice lo siguiente, ¿no? Nos dicen que nos piden la disolución, ¿ya? Cuando se vierten, ¿no? 100 gramos, ¿no? por litro de agua, ¿sí? 100 gramos por litro de agua, ¿sí? Pero recuerda que aquí nosotros estamos hablando de la capacidad máxima ¿no? de agua que tiene ¿no? que tiene este tanque, y la capacidad máxima es 100 litros. Vamos a colocarlo con otro color. ¿No? Entonces, si nosotros reemplazamos aquí, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos esto que es lo que está arriba, y esto 100 entre 100 nos va a dar 1 gramo sobre litro. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que tenemos que resolver, ¿no? ¿Ya? Este sería el modelo definido por una cantidad, ¿no? Porque aquí ya te están dando como dato, ¿no? 100 gramos de sal, ¿no? por litro de agua, ¿sí? Pero son 100 litros, así que esos 100 gramos van a ir a 100 litros de agua, ¿no? A la capacidad que es 100 litros de agua. Ya. Entonces, a ver, ¿qué hacemos aquí ahora, en este caso? ¿Cómo llamamos esa altura h? Entonces, miren, si nosotros vemos acá, cuando tengamos una ecuación y no tenemos exponente, es una ecuación lineal de seno y coseno, es un problema del tipo que se puede construir aquí un ángulo compuesto, ¿ya?
Entonces, lo que ahí observamos es delante del seno y del coseno hay 1, ¿sí? ¿Sí? Estos 1 que están aquí, lo podemos representar como los lados de un triángulo rectángulo. ¿Ya? 1, 1. ¿Y eso qué triángulo es? Es el triángulo de 45, ¿sí? 45, 45. Y ese triángulo tiene como hipotenusa raíz de 2. ¿Ya? Entonces, como lo tenemos acá 1 y 1 que vienen a representar los catetos de ese triángulo, si hacemos aparecer debajo de ellos, ¿no? Su hipotenusa, para conseguir eso tendríamos que más bien multiplicar y dividirse, ¿no? Todo este lado de la igualdad. Todo está ocurriendo de este lado de la igualdad. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por raíz de 2 y aquí colocar así, ¿no? 1 sobre raíz de 2, ¿ya? Esto puedo cambiar de orden, no hay problema, ¿no? Porque es una suma y ambos tienen 1, ¿no? Entonces voy a colocar primero el coseno, ¿ya? Y aquí en 1, perdón, 1, que también va a estar dividido entre raíz de 2. Y esto igual a 1. Fíjate, aquí lo único que he hecho es multiplicar y dividir por raíz de 2. Si quiero regresar a la misma ecuación, a la primera ecuación, para verificar si está correcto, esta raíz de 2 al entrar a multiplicar aquí se cancela, esto al entrar a multiplicar aquí se cancela, y me queda coseno más seno, que es lo mismo. O sea, simplemente he multiplicado y dividido. Pero aquí hay otra intención, ¿no? ¿Qué vendría a ser 1 sobre raíz de 2? ¿Qué es 1 sobre raíz de 2? 1 sobre raíz de 2 es coseno, ¿sí? Coseno de 45. Por coseno de h, ¿ya? Más, y ahora acá dice nuevamente 1 sobre raíz de 2, que puedo colocar coseno de 45 o también puedo colocar seno de 45. Seno de 45 es 1 sobre raíz de 2. Y todo esto igual a 1. ¿Ya? ¿Pero esto qué es? Miren, ¿qué es toda esta expresión? Mira, coseno, coseno, más seno, seno de los ángulos 45 y h. Si ves aquí en estas dos fórmulas, la segunda fórmula, mira, dice coseno, coseno más seno, seno. Este es coseno de la diferencia, ¿no? Entonces, por ángulo compuesto, todo esto se convierte en el coseno de 45 menos h. Y todo esto igual a 1. ¿Ya? Ahora este raíz de 2 vamos a mandar acá a dividir y tendríamos coseno, ¿no? De 45 menos h igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, mira, llegamos a este resultado. ¿Sí? Llegamos a este resultado. Entonces la pregunta sería, ¿quién es h? ¿Mm? ¿Coseno de qué ángulo me da 1 sobre raíz de 2? ¿Mm? ¿Quién sería aquí entonces? Primero sería que todo este ángulo que está aquí sea 45, ¿no? Porque justamente en el gráfico dice que coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, ¿no? El primer resultado sería entonces que esto sea 45 menos h igual a 45, ¿ya? Pero si igual así, me resulta entonces de que h vale 0, ¿no? Porque se cancelarían esto por diferencia, ¿no? Y h sería 0, pero h no puede ser 0, pues, ¿no? ¿No? Entonces tenemos que buscar otro valor. ¿Qué otro valor también podría ser? A ver acá.
¿Qué otro valor sería? Creo que sería menos 45. ¿Sí? A ver, ¿por qué? A ver, ahí dice que ¿por qué? A ver, diríamos sí, ¿no? Ya pues, coseno de menos 45 es igual a coseno de 45, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con el menos que ha servido por el coseno? ¿Saben eso, no? El coseno y el coseno y solamente la secante son ambos razones que lo que hace es, vamos a decirlo de esa manera, de una manera corriente, absorben el signo, ¿no? Y coseno de 45 es 1 sobre arriba de 2. Entonces, cumple, ¿sí o no? Cumple. Entonces quiere decir que hay otra posibilidad, que 45 menos h sea igual a menos 45. ¿Sí? Porque menos 45 también cumple, ¿no? Y ahora, aquí, si este h pasa a este lado, y este 45 que está negativo pasa a este lado a sumar, tendrías 45 más 45 igual a h. Y 45 más 45 nos da 90, ¿no? 90 en radianes, ¿cómo se escribe? 90 grados en radianes, ¿cómo se escribe? A ver, digan eso. 90 radianes, ¿cómo se escribe? Pi medios, exacto, pi medios. Muy bien. Pi medios. Entonces ya conseguimos pi medios. La altura sería pi medios en centímetros, ¿no? En centímetros. Este sería la respuesta al ejercicio eh, letra A. Van a disculpar, estoy un poquito mal la garganta. Ujú. Sí, bueno, acabo de leer lo de Cristian. Sí, claro, es 100 gramos, ¿no? Por litro. Ujú. Ujú. Para aclarar, ¿no? La disolución no es, no estamos hablando de la, ¿cuál sería la unidad? Como la velocidad, ¿no? De dispersión, ¿no? Sino ya de la, estamos hablando de, es un parámetro, ¿no? Cantidad de sal, ¿no? Este, ¿no? En litro, ¿no? Por litro, ¿sí? ¿Ya? Pero todo el tanque tiene 100 litros, ¿no? Entonces, cuando tú disuelves, lo que te queda, o sea, al disolver, ¿no? Lo que va a quedar disperso y lo que lee este modelo es justamente la disolución, ¿sí? Entonces, si tú divides en 100 litros, los 100 gramos, te va a quedar 1 gramo por litro, ¿no? Eso es lo que lee este modelo matemático. Ujú. ¿Está bien? No hay preguntas, entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. ¿Alguna pregunta? Sí, pregunta. Ah, ya. Todo claro. Ah, ok, ok.
Listo. Entonces voy a pasar al siguiente ejercicio, ¿ya? ¿Sí? Le doy unos segundos para que hagan su captura. Listo. Entonces voy a borrar. Borro esto en 3, 2, 1. Ya. Problema 3. Dice, si la medida de dos ángulos, ¿sí? Si la medida de dos ángulos son dos números consecutivos en el sistema sexagesimal y centesimal, respectivamente, ¿cuál es la medida en radianes de dichos ángulos? ¿Mm? ¿Ah? Mm. Entonces estamos hablando de un ángulo, ¿no? No, pero dicen dos ángulos, ¿no? Son dos números consecutivos en el sistema sexagesimal y centesimal. ¿Ya? Ujú. Ya. Entonces, vamos a llamar a esos dos ángulos alfa y beta. ¿Ya? Ángulos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del primer ángulo de alfa, escrito en radianes, porque nos piden hallarlo en radianes, ¿no? A ver, a ver, a ver. En sexagesimales, el primer ángulo, ¿no? Sería un número, vamos a llamarlo X, digamos, ¿ya? ¿Ya? Y en el caso de beta, en centesimales nos dice que es un número numéricamente, ¿no? Son dos números consecutivos. ¿Sí? Dos números consecutivos, ¿no? Ujú. ¿Ya? Se escribe como dos números consecutivos, sistema sexagesimal y sistema centesimal, ¿no? ¿Ya? Pero esto en sí está en sexagesimales, ¿ah? Es como si colocáramos así, ¿no? Y esto fuera así, ¿ya? Ujú. ¿Ya? Déjame pensar un ratito, un segundo. ¿Cuál es la medida en radianes de dichos ángulos? ¿Cuál es la medida en radianes de dichos ángulos? Son dos ángulos. A ver, está medio raro, ¿no? Porque serían dos respuestas. Si la medida de dos ángulos son dos números. mm, Creo aquí hay un error, que debe decir solamente ángulo, ¿no? O sea, un ángulo. Porque si son dos ángulos diferentes, serían dos valores diferentes, independientes cada uno, ¿no? A ver, ¿sí? Eh, claro, claro. Ajá. Pero eso asumiendo de que son el mismo ángulo, ¿no? Estoy asumiendo que son el mismo ángulo. Ujú. O sea, no estamos hablando de dos ángulos porque independientemente, ¿sí? Si yo averiguo para uno de ellos, ¿sí? Porque acá dice cuál es la medida en radianes de dichos ángulos. Estos son dos valores, ¿no?
Y aquí en la clave solamente está apareciendo 1. ¿Ya? Entonces lo que decía era que, bueno, si yo comparo estos dos, por ejemplo, entre dos, sería así, ¿no? El ángulo en centesimales de beta menos el ángulo en sexagesimales de alfa, la diferencia me da 1. Y ahí está, ahí está el detalle, que son dos ángulos diferentes, ¿no? ¿Sí? Son dos ángulos diferentes, ¿no? Entonces, si yo despejo acá, tendríamos así, ¿no? Vamos a borrar esto. Ya reemplazando, ¿no? Sería así, ¿no? En centesimales, ¿no? Igual a 1 más S, ¿no? Pero S tenemos que escribirle, ¿no? Ujú. Y teletalle, ¿no? ¿Cómo sería? Esto que está aquí en radianes sería pi sobre, ¿no? 200, ¿no? Acá sería así, y aquí sería x en sexagesimales, sería pi sobre 180, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí las unidades se cancelan, ¿ya? Las unidades se cancelan y no va a quedar así, ¿no? No va a quedar de esta manera. Esto vamos a tener que pasar, como ambos tienen X, vamos a tener que pasarlo aquí de todas maneras, ¿no? A este lado. Sería... mm, acá me queda todavía un ángulo en sexagesimales, ¿no? Si yo opero acá, esto se va a operar como la parte que está de X, pero acá me va a quedar un pi sobre 200. Mm, ¿no? Vamos a ver esto acá. De los dos, ¿no? Hexagesimal y centesimal. Ya está. Mm, 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 mm. Claro. A ver, a ver. No, por este camino no, pues. De esa manera no. Como decía, ¿no? Entonces, si fuera así, simplemente colocaríamos así, ¿no? Sexagesimales es a 9 como es a 10, ¿no? Y acá lo colocaríamos X, ¿no? Y acá X más 1, ¿no? Y ahí sale lo que están diciendo, ¿no? ¿No? X sería 9. ¿Está bien? Y es lógico, ¿no? Sería 9, el otro sería 10.
pero es de un mismo ángulo, no es de dos ángulos, ¿ya? Esa era digamos, mi confusión, ¿no? Porque si es de dos ángulos, acá te simplificas, ¿no? Novena, novena, y te va a quedar pi veinteavos, pi veinteavos radianes. Pero es de un mismo ángulo, ¿ya? Es de un mismo ángulo. Esto no. ¿Ya? Aquí hay un error, porque acá debe ser la medida ¿no? de un ángulo, ¿no? ¿no? Son dos números consecutivos en el sistema sexagesimal, ¿no? Y centesimal, así debe decir, ¿no? ¿Ya? Porque si dice dos ángulos, es independiente cada uno de ellos. ¿Eh? Yo no puedo igualar así, porque esto solamente se cumple para un mismo ángulo. No sé si me entienden. ¿Ya? Hexadesimales y centesimales sería X y así, ¿no? Entonces hay una relación, ¿no? Hay una relación entre hexadesimales y centesimales, que es esta que está aquí. Lo reemplazamos, desarrollamos esta que está aquí, pasa a multiplicar y X nos sale 9. Como X es la unidad de sexagesimales, le colocamos a alfa en sexagesimales y como lo queremos convertir a radianes, lo multiplicamos por su regla de conversión, su patrón de conversión, que es pi sobre 180. Pero acá debe decir de un ángulo, ¿no? De un ángulo, ¿no? La medida de un ángulo son dos números consecutivos en el sistema sexagesimal y centesimal, ¿no? ¿Cuál es la medida en radianes de dicho ángulo, ¿no? De dicho ángulo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Ahí está, bueno, la letra A, ¿no? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, ¿no? Listo, entonces voy a pasar al problema 4, ¿ya? Esperemos que no haya otro error ahí. Es un ángulo, por si acaso. Un ángulo, y nos piden ya calcular cuál es la medida en radianes de dicho ángulo, ¿no? Dicho ángulo. Listo, entonces voy a borrar. Borres en 3, 2, 1. Dice, en la figura vemos una persona y su cometa, la cual lo sujeta mediante una cuerda AB, tensa AB, ¿ya? Además, la altura del punto A, ¿no? Respecto al suelo es 4,88 metros, 4,88 metros, ¿no? Si el precio de la cuerda por metro cuesta 17 por 1 menos seno de teta soles, y nos dan esta ecuación, toda esta ecuación, 15 cotangente cuadrado de teta es igual a 23 cotangente de teta menos 8, con teta diferente de pi cuartos radianes. ¿Cuál nos preguntan? ¿No? Es el precio de la cuerda, ¿no? ¿Cuánto es el precio de la cuerda? Ahí está. Ahí tenemos nuevamente la gráfica, ¿ya? Nuevamente la gráfica tenemos. A ver, según la gráfica, la altura, de donde se encuentra, ¿no? La cometa, ¿sí? Bueno, esta línea la he hecho a propósito, por si acaso, ¿no? No quería decirlo lineal. Es 4,88, ¿no? ¿Ya? Pero ahora, lo siguiente es que, como están hablando de razones trigonométricas para teta, hay que construir para teta, ¿no? Su triángulo rectángulo, ¿no? Es decir, tenemos que dibujarlo derechito, ¿ya?
Entonces, en ese triángulo, como esta parte que está aquí es la altura de la persona, lo que nos queda a este lado sería restando, ¿no? A 4,88 el 1,68 nos queda 3,20 sería, ¿no? ¿Sí? Eso sería, ¿no? Lo que no tenemos para poder reemplazar cotangente aquí, por ejemplo, es esta distancia que está aquí. ¿Ya? Vamos a llamarle D. ¿Ya? De tal manera, mira, cotangente sería todo esto entre esto, ¿no? Cotangente, mira acá en este gráfico, sería 3,2, ¿no? O 3,20 si quieren, sobre D, ¿no? Ahora, copiamos esta ecuación que está aquí, que tenemos 15 cotangente al cuadrado de teta igual a 23 cotangente de teta menos 8. ¿Está bien? Ahora, si todo es término, vamos a pasar al otro lado, ¿ya? El menos 8 pasa como más 8 aquí, ¿no? ¿Sí? Y nos queda esta ecuación entonces de segundo grado. Vamos a descomponer esta ecuación, vamos a ver si se puede hacer por aspa simple. Si no, a ver, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿Sí? Entonces, veamos si se puede descomponer. 15. Mira, 15 más 8 me da 23, ¿ah? Ajá. Ah, ya. 15 cotangente de teta y cotangente de teta, ¿no? Acá nos va a quedar 8 y aquí eh, menos 8 y menos 1. ¿Está bien? Porque sería menos 15 cotangente de teta menos 8 cotangente de teta, ambos negativos, sumo y me sale menos 23 cotangente de teta, ¿no? Entonces, esta ecuación de segundo grado nos arroja dos resultados, ¿no? Igualando cada fila a cero, ¿sí? Igualando cada fila a cero, vamos a colocar acá. 15 cotangente de teta, ¿no? Menos 8 igual a 0. Al despejar nos sale cotangente de teta igual a 8 sobre 15. Mientras que el otro resultado me va a salir cotangente de teta menos 1 igual a 0. Lo que a despejar nos queda cotangente de teta es igual a 1. ¿Ya? Pero observa que cotangente de teta igual a 1, ¿para qué ángulo sería teta? En este caso. ¿Cotangente de qué ángulo me da 1? ¿Cotangente de qué ángulo me da 1? ¿Ah? ¿De qué ángulo? 45, o sea, no, que es pi cuartos. ¿Sí? Pero el problema, mira, aquí dice, teta no puede ser pi cuartos. Quiere decir que esta ecuación que está aquí va a ser descartada, porque eso me dice el problema, que descarte esa solución. Entonces lo que me queda es esta otra cotangente. Esta es la cotangente que me queda, ¿no? Que nos queda, ¿no? Entonces ahora en esta cotangente sí voy a reemplazar nuestra cotangente que está aquí arriba, ¿no? Es 3,2 sobre D igual a 8 sobre 15, ¿no? ¿Sí? Y hallar D, ¿no? Aunque mire, en realidad no va a ser necesario hallar D, ¿eh? No va a ser necesario hallar D, ¿eh? Porque fíjate, si tenemos que cotangente de teta es esta expresión que está aquí, cotangente es este lado sobre este lado, ¿no? O sea, este lado sería como un 8K y un 15K, ¿no? Este sería como un 8K y este lado sería como un 15K, ¿no?
hallaría K y lo reemplazo aquí, ¿no? Pero también el K lo tengo que reemplazar aquí, porque la pregunta, a ver, es hallar seno, y para hallar seno necesito la hipotenusa, ¿no? En realidad con esto ya tengo la respuesta, en realidad, ni siquiera habría necesidad de reemplazar aquí, porque necesito solamente el seno, y este lado que está aquí sabemos qué forma tiene la hipotenusa, ¿no? Es de la forma 15 que estoy hablando, 17K, ¿no? Este lado que está aquí es de la forma 17K. O sea, ya tengo el seno de teta. Seno de teta sería 15K sobre 17K, y eso es 15 sobre 17, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí nos damos cuenta. No es necesario entonces hallar D, pues. No es necesario hallar D. Hallaríamos D por una cuestión, digamos, de curiosidad, digamos, ¿no? Pero con este dato ya tenemos la relación, ya podemos decir quién es seno de teta, ¿no? ¿Sí? El precio, dice, por metro, ¿no? Es este monto, ¿sí? Y el precio lo tengo que multiplicar por la cantidad de cuerda que hay aquí. Ahí sí voy a reemplazar, ¿no? Ahí sí voy a reemplazar. Entonces, el precio, colocamos acá, el precio sería 17 por 1 menos seno. ¿Quién es seno de teta? Seno de teta es 15 sobre 17, ¿no? Claro, le coloco K, pero el K se va a cancelar, ¿no? Entonces, cuando resolvemos aquí, ¿cuánto nos sale? 1 menos 15 sobre 17, el 17 vamos a multiplicar aquí, sería 17 menos 15, 2, 2 sobre 17. Por 17 nos queda 2 soles. O sea, el metro de cuerda está 2 soles, ¿ya? Hasta ahí tenemos bien. Ahora lo que nos falta es esta longitud que está aquí, ¿ya? Como tenemos que esto vale el 8K sería 3,20, como 8K es igual a 3,20, cuando pasa a dividir, ¿cuándo te queda? Te queda 0,4, o sea, ¿no? Vas a dividir, te sale 0,4. Ahora este 0,4, multiplícalo por 17, y luego lo multiplicas por 2, y te sale el precio de toda la cuadra, ¿sí? Entonces, el costo total, ¿no? El costo total va a ser igual a 17K, que es 0,4, multiplicado por el costo por metro, ¿no? De cuerda, que es 2. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Mm? ¿Cuánto nos da eso? A ver, ¿ha escrito acá? Ajá, claro. ¿Te fijas, no? Se entendió esta parte, ¿no? O sea, para hallar el precio no necesitábamos tener, ¿cómo se llama? Los tres lados, la longitud de los tres lados. O sea, no había necesidad de hallar D. Pero sí necesitábamos representar ¿no? Representar los tres lados, ¿no? Con la cotangente, ¿no? Como la cotangente que resultó es 8 sobre 15. Entonces la proporción, porque este es un triángulo conocido, de 8K, 15K y hipotenusa 17K. Es un triángulo pitagórico. Entonces solamente habría que reemplazar aquí, en la distancia, que esta es la cuerda, la longitud de la cuerda, y luego multiplicarlo por el costo por metro, ¿no? Que es 2 soles. Entonces esto nos sale, ¿no? 13,6, ¿no? Soles, ¿no? Letra D. ¿Sí? ¿Alguna pregunta para pasar al ejercicio 5? ¿Sí? No hay preguntas, ¿no? Entonces vamos a pasar al ejercicio 5.
¿sí? Todo claro, allá, ok. Listo. Entonces, problema 5. Problema 5. ¿Por qué por 18? Por 18, a ver. ¿Qué por 18? Pues 19. ¿A qué te refieres 19? Yo no veo ahí en el gráfico ni un 19. El costo, acá dice, si el precio de la cuerda por metro cuesta 17 por 1 menos seno, cuando multiplicas 17 por 1 menos seno, que es 15 sobre 17, ¿no? Acá nos sale 2 sobre 17. Multiplicado por 17 nos sale 2 soles. Ahora, el costo, acá no es 19, es 17, por si acaso. ¿Ya? Aquí es 17. Sí, me logro. 17, ¿qué es esto? La longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda sería 17 por K, que vale 0,4. Y esto multiplicado por 2, que es el costo por metro de cuerda. ¿Ya? Listo. Ok. Listo, pasamos entonces al problema 5. Pasamos al problema 5. 3, 2, 1. Problema 5, problema 5. Hagan su captura. Si desean su captura. Listo. Borro. A ver, dice, la figura representa la posición de un submarino con respecto a un barco. ¿Ya? Acá está el submarino con respecto a un barco, dice, que navega por las costas peruanas, dice, explorando las 200 millas. Ya, ok. Ese es el marco, ¿no? El problema. Dice, si tangente de teta más cotangente de teta es igual a menos 25 sobre 12, es igual a menos 25 sobre 12, tal que dice que tangente es menor que menos 1, ¿ya? Menor que menos 1. Pregunta, ¿cuál es la profundidad del submarino con respecto al nivel del mar? ¿Cuál es la profundidad del submarino con respecto al nivel del mar? Entonces, este problema pertenece a la semana 5, digamos, ciclo regular, ¿no? Que habla, o semana 6, perdón, que es, creo que es reducción, si no me equivoco, o ángulo en posición normal. De todas maneras, colocamos eso, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Si necesitamos, lo utilizamos. Ya. A ver. Creo que está el dibujo de nuevo. Ah, no, no está el dibujo. Voy a tener que dibujar. Pero solamente dibujar las líneas, ¿ya? Porque el punto donde está el barco tendría que ser como mi eje, ¿ya? Entonces, trazo mi línea horizontal, perdón. Este sería mi punto de donde está el barco, ¿ya? Y el ángulo, aquí está una línea así, y el ángulo está en posición normal, ¿eh? Está correctamente dibujado, ¿eh? ¿Ya? Es un ángulo teta, dice. Este es la línea horizontal, y digamos que aquí está el submarino, ¿no? Está a una distancia de profundidad, ¿no? Y esto es 480 metros, ¿no? Quiere decir que como coordenada, este punto sería el par componente X 480 y componente Y, que vendría a ser hacia abajo, menos D en realidad, como coordenada, ¿no? Ojo, como coordenada, no como longitud, como coordenada, ¿ya? Esta es la longitud, esta es la coordenada. Este es el eje Y, este es el eje
Perdón, el eje X y el eje Y. Es O. Ahora, vamos a este dato que está aquí, ¿no? Que tangente, mira, este dato dice que tangente de teta más cotangente de teta es igual a menos 25 sobre 2. ¿Ya? Esto este problema se parece un poco al anterior porque parece que va a haber otra ecuación de segundo grado, ¿no? Recuerda que la cotangente es una sobre tangente, ¿no? Entonces aquí tenemos que operar, ¿no? Esto pasa a multiplicar aquí, me va a quedar tangente cuadrado. Voy a colocar todo, ¿eh? No voy a descartar nada. Que se vea toda la operación. Al operar estos dos, esto pasa a multiplicar aquí, sería tangente cuadrada de teta más 1 sobre tangente de teta igual a menos 25 sobre 2. Ahora esto va a pasar aquí a multiplicar y este 2 se va a pasar a multiplicar de este lado. Teniendo 12 tangente cuadrado de teta más 12. Y esto pasa a multiplicar acá, sería menos 25 tangente de teta. Finalmente, esto va a pasar a este lado a sumar, ¿no? Entonces nos va a quedar así. Voy a escribir 12 tangente cuadrado de teta, ¿no? Más 25 tangente de teta más 12 igual a 0, ¿ya? Voy a tratar el problema como igual el problema anterior, de ecuación de segundo grado, ¿ya? Bien, entonces, a ver, aquí cómo haríamos, a ver cuáles serían los números que cogemos. Creo que es 9 y 4 sería, ¿no? Para 25, 9, 9 de potencia 9 y 4, 4, 16, 16 más 9, 25, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Acá sería, colocamos 3 tangente, 4 tangente, y este producto nos sale 12 tangente cuadrado, y aquí colocaríamos 4 y aquí 3, ¿no? Entonces aquí nos va a salir 4 por 4, 16 tangente de teta, y aquí 9 tangente de teta. La suma nos da 25. Entonces esto nos arroja dos ecuaciones, ¿no? Despejando cada fila igualando a 0, ya, en resumen nos va a quedar así, ¿no? Tangente de teta igual a menos 3, menos 4 tercios, la primera ecuación, y la segunda ecuación nos va a salir tangente de teta igual a menos 3 cuartos. ¿Ya? De esa manera. Pero, date cuenta de algo. Si esto lo dibujamos en una recta, es una recta aquí, y aquí está 0, aquí está menos 1, ¿ya? Y resulta que menos 3 cuartos está aquí. Y menos 4 tercios está aquí. El problema dice, aquí bien claro dice, que tangente de teta, el que debemos escoger, tiene que ser menor que menos 1. Tiene que ser menor que menos 1. Y de estos dos, ¿quién es menor que menos 1? Menos 4 tercios. Quiere decir que esta segunda solución, posible solución, queda descartada por la condición del problema, ¿no? Entonces, tangente de teta es menos 4 tercios. Ese ángulo teta que está cayendo ¿en qué cuadrante? En el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, ya podemos averiguar la profundidad, ¿sí? Entonces acá decimos luego, entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Tangente de teta es menos 4 tercios. Tangente de teta según el punto que está aquí. Tangente de teta según el punto. Tangente y sobre x, ¿eh? O sea, menos de
sobre 4/80. Y este es igual a menos 4/3, ¿no? Entonces acá simplificamos, ¿sí? Le sacamos tercia. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 160, ¿sí o no? Si no me equivoco. ¿Está bien? Y luego este 160 pasa a multiplicar aquí, ¿no? Los menos se anulan y nos termina dando que es igual a 640 metros. Respuesta letra A. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Preguntas? Ninguna, ¿no? Bien. Entonces, nos vamos al problema 6. ¿Ya? Problema 6. Por aquí. Problema 6. 3, 2, 1. Voy a borrar. 3, 2, 1. Ya borré. Ya casi borro. Problema 6, ¿no? Fíjate, dice, dos móviles parten al mismo tiempo, ¿sí? En las direcciones indicadas en la figura desde los puntos P y Q. Aquí está P y aquí está Q. Y desde ahí parten los móviles, ¿no? Así, ¿ya? Vamos a llamar este móvil A, ¿ya? Y este se va a desplazar así, por este camino, ¿no? Este va a ser el móvil B. Móvil B, ¿ya? Desde PQ, ¿ya? Dice, si la velocidad de uno de ellos es a la velocidad del otro, como 3 es a 7, ¿sí? En ese orden, ¿ah? Estamos hablando de PQ, ¿no? Si la velocidad de uno de ellos es al del otro como 3 es a 7, ¿cuánto mide el ángulo alfa? ¿Cuánto mide el ángulo alfa? Si los móviles se encuentran por primera vez en el punto R. Definitivamente entonces el móvil B es el que va más rápido, ¿no? Y va a llegar aquí, y mientras que el móvil A va a avanzar solamente esta parte. ¿Sí? Ahí está. Ya está. Entonces, a nosotros la proporción que nos da es la proporción de sus velocidades, ¿no? La velocidad de A es a la velocidad de B, como 3 es a 7. Esta es la relación. Ellos están yendo a velocidades constantes, ¿sí? Ellos están yendo a velocidad constante. Es un MRU, ¿no? O MCU si es circular, ¿no? Circular sería, perdón, sería circular. ¿Ya? Pero van a velocidades constantes. Entonces, la proporción que guarda, digamos, sus velocidades es igual a la misma proporción a la que van sus espacios recorridos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si este fuera un espacio, vamos a llamar este es un espacio E, este es el espacio recorrido por, por A, ¿sí, no? El espacio recorrido por A, ¿no? Y todo esto que está aquí, toda esta longitud que está aquí, es el espacio recorrido por B, hasta aquí, ¿no? Entonces lo que tendríamos es que en la misma proporción, el espacio recorrido por A es al espacio recorrido por B, como 3 es a 7.
En la misma proporción. Hay una propiedad un postulado que dice, ¿no? En un MRU o MCU, a velocidades, ¿no? Proporcionales, ¿no? Se mantienen en la proporcionalidad en espacio, o sea, ¿no? Velocidades iguales, se ha escuchado más eso, velocidades iguales corresponde a distancias iguales, ¿no? Entonces, algo más general es a a velocidades proporcionales, espacios proporcionales, ¿no? O distancias recorridas proporcionales. Entonces acá nos damos cuenta, colocamos constantes acá, ¿no? ¿Ya? Ya está. Listo. Entonces, ¿cuál es el espacio recorrido aquí por EA? EA, el espacio recorrido por EA es sería pi medios menos alfa. ¿Está bien? Todo esto es pi medios. O sea, si le quito esta parte es pi medios menos alfa. O sea, y el caso del espacio recorrido por B sería todo esto. O sea, ¿sí? Todo esto que está aquí. Que sería, ¿no? Todo esto que es, pi, ¿no? Todo esto es pi, y aquí sería, en realidad sería menos pi, ¿no? Menos pi menos alfa, ¿no? O sea, sería pi más alfa, porque estamos hablando de longitudes, ¿ya? Solamente estamos hablando de longitudes de los arcos, ¿ya? Sería pi más alfa, ¿ya? Entonces, esto vamos a reemplazar acá. Ya no va a ser necesario la constante k, porque ya tenemos los valores, ¿no? Menos alfa sobre pi más alfa es igual a 3 esa 10. ¿Ya? Listo. ¿Está bien? Entonces todo esto va a pasar a multiplicar a este lado, esto va a pasar a multiplicar aquí a este lado. Sería 7, entonces sería 7 pi medios menos 7 alfa, ¿ya? Igual a 3 pi más 3 alfa, ¿ya? Ahora este 3 pi va a pasar a este lado a restar. 7 pi medios menos 3 pi. Y este 7 alfa va a pasar a otro lado a sumar, ¿no? ¿Sí? Quedándonos aquí, al restar, mira, esto va a pasar acá a multiplicar, sería 6, 7 menos 6 sería 1, un pi medio. Y esto sería 10 alfa, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Este 10 se pasa a multiplicar aquí, tendríamos de que alfa es igual a pi sobre 20, que sería radiano. ¿Ya? Recuerda otro detalle, ¿no? Recuerda que el, también la proporcionalidad de los espacios también me registra la proporcionalidad de los ángulos, ¿no? Que sería todo esto en este caso. Y en el caso de el móvil B, sería todo este espacio que está aquí. ¿Ya? Por eso acá estamos colocando los ángulos, ¿no? En vez de los espacios, ¿ya? Porque para estos espacios que está aquí necesitaría el radio, o sea, ¿no?
Este espacio que está aquí sería el ángulo por el radio. Y aquí también, esto que está aquí sería igual al ángulo por el radio. Pero cuando tú divides esto, ¿qué pasa con los radios? Se cancelan, porque estamos dando el mismo radio, ¿no? Se cancela el radio y me queda simplemente la proporción entre los ángulos. Respuesta letra D, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pregunta, pregunta. El espacio, o sea, el espacio en sí sería así, en realidad. El espacio, acá, es la longitud, ¿no? El espacio en B sería el ángulo, que es todo esto, que es pi más alfa, por el radio, ¿ya? Y el espacio de B, acá, aquí está, aquí está. Y el espacio de A, este espacio que está aquí, ángulo por radio, sería, el ángulo sería pi medios menos alfa, porque aquí está esta parte, por el radio. Pero cuando tú divides, estos dos se van en los radios. Entonces solamente te quedan los ángulos. Es lo mismo que decir que también los arcos guardan igual proporción con los ángulos. Porque cuando quieres comparar, tú lo comparas por división. Y cuando tú divides, obviamente los radios se eliminan. Por eso yo coloqué esto directamente, ¿no? O sea, lo dije de modo hablado, dije, ¿no? ¿No? Las longitudes que están aquí, al comparar, es como si estuvieras comparando los ángulos. Simplemente. El sentido, no, porque en ese caso, eh, los ángulos deberían estar en posición normal, ¿sí? O en todo caso, si yo sumo los ángulos, fíjate, si sumamos los ángulos, alfa se eliminaría. ¿Te das cuenta? Solamente estaríamos utilizando la orientación para comprobar que efectivamente la suma de esos ángulos me da 270, ¿sí? Este ángulo que está aquí arriba y el otro ángulo que está aquí abajo, al invertir el sentido, nos da en sentido antihorario, que sería pi más alfa. Y la suma me sale 3 pi medios. ¿No? Lo que nosotros estamos comparando son longitudes, los espacios recorridos. Y en los espacios recorridos los ángulos no están orientados. Ok, listo, pasamos al problema 7. Corro aquí. 3, 2, 1. Claro. En la teoría de longitud de arco, los ángulos no están orientados. Listo. Corro este en 3, 2, 1. Se ha construido un paso a desnivel en una trocha, dice, carrozable, de 6 centímetros de alto. Si el paso a desnivel tiene 8 centímetros de base, pero ante el reclamo de los transportistas por su pendiente, ¿en cuánto habría que aumentar la longitud de la base para que el ángulo de inclinación sea la cuarta parte de la inclinación original? Ya. Cuando dice un paso de nivel se refiere a una pequeña subida, digamos, ¿no? Por ejemplo, en un mercado
caminando y ves una subida de una vereda, igual, eso es como un paso a desnivel, ¿no? En realidad dice que hay un paso a desnivel que tiene como altura 6 centímetros y como base 8 centímetros. Vamos a dibujar aquí esto, ¿ya? Digamos que ese es el gráfico, ¿ya? Pongamos, este debe ser un poco más grande, ¿no? Porque este es 8 y este es 6, ¿ya? Entonces acá debe haber un ángulo aquí, ¿no? Un determinado ángulo alfa, ¿no? Por lo tanto, si estos son 6, 8, este lado vendría a ser 10, ¿sí? ¿Eh? Conocido triángulo de, si le sacamos mitad a todo, sería 3, 4 y 5, ¿no? Triángulo conocido. Pero lo que nos piden es que el ángulo de inclinación sea la cuarta parte. Si nosotros tenemos el ángulo es alfa, necesitamos la cuarta parte de alfa. Entonces acá vamos a utilizar una técnica muy conocida que es la de ángulo mitad prolongando el lado, ¿no? Adyacente. Primero lo que vamos a hacer es prolongar este lado, ¿no? Adyacente de alfa, una longitud igual al de la hipotenusa, ¿no? ¿Ya? Aquí lo que me piden es en cuánto debo aumentar la longitud de la base. Entonces, hasta ahora, mira, estaba aumentando 10, ¿ah? Estoy aumentando, hasta ahora estoy aumentando 10, ¿no? Entonces, aquí, con esto aumentado, voy a cerrar el triángulo. Ya. Entonces, al hacer eso, acá nos sale un triángulo isósceles, que tiene dos lados que son 10. Y estos ángulos deben ser iguales y medir, y sumar, al sumar, que me dé alfa. Entonces, cada uno de ellos va a ser alfa medio. Alfa medios, alfa medios. La suma nos da alfa, ¿sí? Entonces está correcto, ¿sí? Ahora que el triángulo de esta manera, vamos a sumar los lados. Este lado es 18 es 18, ¿no? Y este lado es 6, ¿no? ¿Ya? Entonces nos faltaría acá hallar la hipotenusa, ¿sí? Aquí hallar la hipotenusa, ¿ya? Si te das cuenta, para no estar elevando al cuadrado a números tan grandes, si tú esto lo ves como un K, este es el triple, ¿sí? O sea, este es un 3K. Si aplicas Pitágoras a K y a 3K, en el triángulo que está aquí, en el triángulo que está aquí, Pitágoras de K y 3K, te sale raíz de 10K. Si a eso le agregas nuevamente el 6, porque K vale 6, este lado que está aquí es en realidad 6 raíz de 10, ¿sí? Sería así. Ya. Pero aquí el ángulo que te ha salido es el ángulo mitad. Aquí lo que te piden es que el ángulo sea la cuarta parte. Entonces voy a hacer lo mismo, pero voy a extender ahora, voy a hacer el mismo procedimiento. Vamos a extender la hipotenusa una longitud igual al de la hipotenusa, de esta hipotenusa que está aquí. Así que si esta hipotenusa es 6 raíz de 10, esto sería 6 raíz de 10. Y al hacer eso, mira, y cerrar ¿no? El triángulo, lo que conseguimos es un triángulo isósceles aquí afuera, un triángulo isósceles, aquí un triángulo isósceles, donde estos ángulos que están aquí tienen que ser igual. Y tienen que ser iguales y la suma me tiene que dar alfa medio. O sea, por lo tanto, cada uno de ellos vale alfa cuarto, ¿no? Este ángulo que está aquí vale alfa cuarto. Entonces ya tendríamos, ¿no? Ya tendríamos el triángulo de ángulo de elevación, la cuarta parte del ángulo original, ¿no? Y lo que se ha aumentado sería a partir de aquí, ¿no? Hasta aquí, ¿no? Porque esto sí estaba originalmente que medía 8, ¿no? Y toda esta parte sería 6 raíz de 10 más 10. Listo. A ver, ¿alguien me pregunta?
¿Está bien? Entonces, se dan cuenta, ya está la respuesta ahí, ¿no? ¿En cuánto habría que aumentar la longitud de la base para obtener que el ángulo de elevación sea alfa cuartos? Y lo que se aumenta es 6 raíz de 10 más 10, ¿no? En centímetros. Por lo tanto, la respuesta es, ¿no? 6 raíz de 10 más 10, todo esto en centímetros. Letra B. Claro, letra B sería, ¿no? ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, continuamos. Vamos al problema 8, ¿ya? Vamos al problema 8, todo claro, ¿no? Vamos al problema 8. 3, 2, 1, problema 8. Dice, en un circuito RLC, son las siglas, ¿no? De un circuito eléctrico, ¿no? Tiene su resistencia, ¿no? Y, ¿no? De corriente alterna. Esas son las siglas, ¿no? Compuesto, dice, por un generador y una resistencia, ¿no? La potencia disipada, ¿no? W de T, ¿no? En la resistencia varía en función del tiempo transcurrido. T es el tiempo transcurrido, ¿ya? El cual puede ser expresado de la siguiente forma. Ahí está, voy a escribirlo ya. W de T es igual a I cuadrado R cuadrado, ¿no? Y es corriente, ¿no? R resistencia, representar la resistencia. Aquí nuevamente I cuadrado R cuadrado por el seno al cuadrado de W por T. ¿Sí? Donde I es la corriente máxima, en la resistencia, R es la resistencia en ohmios, I y R. Fíjate, dice que I y R tienen que ser diferentes de cero, ¿ya? Diferente de cero. Y omega, o W, conocen, pero es omega en realidad, es la frecuencia angular de rotación de la bobina. Una bobina, bueno, ahora en actualidad, todo esto es micro, ¿no? Muy pequeños, ¿no? Una rotación de la bobina, omega mayor que cero, o sea, positivo, y t es el tiempo en segundos. Perfecto. Todos datos están mencionados. Dice, determine el tiempo para que la potencia disipada sea máxima, después de haber iniciado a trabajar el nuevo circuito, ¿sí? Entonces se ha construido todo esto y nos piden para qué tiempo en segundos la potencia sería máxima, ¿ya? Entonces esto vamos a reducirlo un poco, ¿no? Por alguna razón se escribe de esta manera. Por alguna razón se escribe de esta manera. Entonces ahí notamos de que I cuadrado y R cuadrado se está repitiendo, ¿sí? ¿No? Lo que nos quedaría 1 menos seno cuadrado de W por T. ¿Ya? Y esto nos quedaría por identidad, ¿no? I cuadrado R cuadrado. Esto por identidad es coseno al cuadrado de W por T. ¿Ya? Entonces, mira, para que esto sea máximo, para que esta presión sea máxima, este, este coseno, este lado, este coseno, este término que está aquí, debería tomar su máximo valor. ¿Ya? Para que esto sea máximo. Estos son cantidades fijas, ¿no? Las cantidades se pueden acá determinar. Lo que está variando aquí es el movimiento, ¿no? Es la medida del ángulo, la rotación angular, la frecuencia aquí, ¿no?
Entonces, esto está variando, esto se está moviendo. Pero yo quiero que el W sea máximo, la potencia sea máxima. Entonces, esto debe tomar su máximo valor, que sería 1, ¿no? O sea, que el coseno, su máximo valor es 1. Entonces, vamos a pasar aquí, ¿no? Entonces, tenemos así, ¿no? Coseno al cuadrado de W por T es igual a 1. ¿Ya? Ya. Pero, acá sí... a ver, a ver. Es que, si notas, acá esto te va a arrojar dos soluciones, dos caminos. Y la idea es solamente tomar un solo camino, ¿ya? Un camino solamente para W. Entonces, acá sí voy a utilizar un poco de fórmula de ángulo doble, ¿ya? Hay un resultado de coseno de ángulo doble que es así, ¿no? Coseno cuadrado de teta es 1 más coseno del doble sobre 2, ¿sí? Ese es el reemplazo que voy a hacer, ¿ya? Está bien colgado. Esto voy a convertirlo en esto, ¿no? 1 más coseno del doble. Y notas que ahora ya no va a estar al cuadrado. Esa es la ventaja, ¿no? Ya no va a estar al cuadrado. ¿Ya? Si lo manteníamos ahí, íbamos a desdoblar y eso se convertía en dos caminos, o sea, dos soluciones, uno con más, uno con menos, y íbamos a tener dos caminos por resolver. En cambio, al hacer este cambio, solamente hay un solo camino, ¿no? Esto va a pasar a multiplicar, sería 2, ¿no? Y el 1 va a pasar a restar y nos va a dar que coseno de 2 omega por t es nuevamente 1. Pero mira, fíjate, ya es diferente. De 2 omega por t es igual a 1. ¿No? Entonces, aquí ya en esta ecuación están juntas ya todas las posibles, los resultados de estos dos caminos, ¿no? Ecuación. Entonces, pregunta sería, ¿coseno de qué ángulo me da 1? Para empezar, ¿qué ángulo sería? Por ejemplo, sería 0, ¿no? ¿Por qué? Porque coseno de 0 me da 1. Pero esto no me sirve, pues, ¿no? Me daría que t vale 0, ¿no? No me sirve esta solución. La siguiente solución sería que esto sea igual a, este, a 2pi. 2pi, ¿sí o no? El coseno, si grafico aquí, miren, en una circunferencia, el coseno es 0, el coseno de 0 igual a 1 es en este punto que está aquí. Cada vez que pase por aquí, el coseno va a valer 1. Entonces, ¿qué ángulo sería primero? 0. ¿Cuál sería la segunda vez? 2pi. ¿Cuál sería la tercera vez? 4pi. ¿Cuál sería la cuarta vez? 6pi. Y así, ¿no? ¿Eh? Entonces, cuando despejamos aquí, aquí sí, ¿no? Cuando despejamos 2pi sobre 2w, lo que nos va a salir de t, como primer valor, ¿no? Va a ser pi sobre omega. Esto en segundos. Respuesta letra A. Ninguna de estas soluciones, de la otra respuesta saldría, porque ninguna coincide, ¿no? Con este coseno, ¿no? Que coseno debe ser igual a 1. Aquí, repito, es una fórmula de ángulo doble que se ha hecho para cambiar, reemplazar una ecuación cuadrática por una ecuación lineal, ¿no? 2 coseno cuadrado de teta como 1 más coseno del doble sobre 2. ¿Hay preguntas acá? Claro, 0 o 360, muy bien. Muy bien, Isaac. ¿Sí? ¿Todo claro ahí? Para pasar al problema 9. Problema 9.
Sí, ¿no? Tenemos 15 minutos todavía. Sí, tengo que explicarse a tiempo. Voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar esto. Borro esto en 3, 2, 1. Borro esto en 3, 2, 1. A ver, ¿qué dice? La suma de los ángulos interiores de un polígono convexo es 600 grados centesimales. Deducir el polígono si sus ángulos son números enteros y están en progresión aritmética. Claro, es un polígono convexo, es 600 grados centesimales. Para empezar, voy a convertir ese ángulo que es en centesimales en sexagesimales, ¿ya? Porque la geometría en esa parte trabaja con ángulos en sexagesimales, ¿no? A ver, entonces 600 grados centesimales multiplico por 9 sobre 10, ¿sí? Entonces aquí cancelo y nos queda 540, ¿ya? Entonces dice la suma de los ángulos interiores de un polígono convexo es igual a este ángulo. Está aquí. Deducir qué polígono es. Si sus ángulos son números enteros y en progresión aritmética. A ver. ¿Qué hay? ¿Quién sería eso? ¿Quién sería? ¿Qué tipo de polígono sería, no? A ver. La suma de ángulos, la suma de ángulos interiores, así se escribe, ¿no? ¿Cómo se expresa? A ver. ¿Se acuerdan? Creo que es 180 por n menos 2, ¿no? Este es simetría, ¿no? ¿Está bien? La suma de ángulos interiores de un polígono es 180 por n menos 2. Y a ver, si simplificamos, n menos 2 es igual a 540 sobre 180. ¿Eso cuánto nos da? ¿Sí? Nos da 3, ¿ya no? Nos da, pues ya estoy poniendo la respuesta. Me está poniendo la respuesta. Mi función a veces, mi cabeza se acelera. Así, ¿sí o no? Y por lo tanto, n sería igual a 5. ¿Sí? Ese es un pentágono, ¿no? Que sus ángulos estén en progresión, sean enteros y en progresión aritmética, no nos sirve mucho, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? N igual a 5, pentágono, ¿no? Pentágono, tiene 5 lados, 5 ángulos. Ujú. Acá solamente colocaríamos nada más, donde n es el número de lados, ¿no? ¿Sí? No hay preguntas, ¿no? Vamos a pasar al problema 10. Problema 10. Voy a borrar aquí. Borro esto en 3, 2, 1. A ver, problema 10. Dice calcular el número entero de vueltas que debe realizar la rueda, que estamos viendo ahí, de un vehículo menor de radio raíz de 3 unidades, al ir de un punto A
al punto B, fíjate, el punto B está aquí al final. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Cómo se muestra en la figura? Ajá. Si la distancia de A al suelo es 9pi. A ver, creo que aquí no hay tampoco gráfica, ¿no? Entonces vamos a tener que utilizar la gráfica que está ahí, ¿ya? A ver, nos dicen el radio de la pequeña rueda, ¿no? Es raíz de 3. En sus unidades, ¿no? Y nos dicen desde A hasta el suelo, que vendría a ser aquí, abajo. Esta altura dice que mide 9pi. ¿Sí? 9pi unidades. Pero el triángulo que está aquí es conocido, o sea, ¿no? El triángulo es el de 30 y 60, ¿sí? ¿No? Recuerda que en este triángulo la proporción de los lados es de la forma, esto es K, esto es 2K, y este lado vendría a ser K raíz de 13. Entonces nos decimos acá, ¿no? Del gráfico, estamos obteniendo que K raíz de 3, ¿no? Es igual a 9pi. Lo que nos quedaría que K es igual a 9pi sobre raíz de 3. ¿Sí? A ver, una pregunta. A ver si que sale la C. Bien. Si K vale 9pi sobre 3, entonces, fíjate, entonces, AB es 2K, ¿no? AB sería igual a 2K, o sea, 2 por 9 sobre raíz de 3, ¿no? Si aquí racionalizamos, además de esto racionalizamos, raíz de 3 por raíz de 3 me da 3, simplificamos, o sea que AB nos va a salir 2 por 3, 6, raíz de 3, pi, unidades, ¿ya? Como aquí no están hablando del número de vueltas, la fórmula del número de vueltas, si recuerdan, la fórmula del número de vueltas es igual a la longitud recorrida. Si es una superficie plana, van a recorrer a partir de aquí, ¿no? Hasta aquí, ¿no? ¿Sí? A ver, necesito borrar esta parte, ¿eh? Esta longitud, ¿no? El 2K lo voy a colocar acá abajo, ¿ya? Esto vendría a ser este L, ¿no? L, el desplazamiento del centro de la rueda, ¿no? LC. Dividido entre ¿quién? Entre 2pi por el radio de la rueda. Esta es la fórmula del número de vueltas, ¿no? Entonces, reemplazando, lo que decimos, ¿no? Luego, quiero ver el número de vueltas va a ser igual a esta longitud, que justamente es la longitud de de AB, que es esto, ¿sí? Dividido entre la longitud de la rueda, que eso es 2pi por raíz de 3. Por 2pi por la longitud de la rueda. Entonces acá simplificamos, mira, el valor del pi también se cancela, le sacamos mitad a todo, y nos queda que el número de vueltas es 3. ¿3 qué? 3 vueltas. ¿Ya?
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Como nos dan la altura que es 9pi, la altura en la que se encuentra la bola en el punto A, que es 9pi, y como aquí hay un ángulo de 60 grados, se ha trazado una altura y se ha construido un triángulo de 30 y 60. Como el triángulo de 30 y 60, los lados están en esa proporción. K raíz de 3 y 2K, igualamos este K raíz de 3 igual a 9pi. Aquí está, mira. K raíz de 3 igual a 9pi. Despejar, K nos queda 9pi sobre raíz de 3. La distancia de AB es 2K, ¿no? Por el triángulo. Dijimos que era 2K. Entonces AB va a ser igual a 2 veces K, que es esto, ¿no? Al simplificar y racionalizar, nos va a quedar que AB es igual a 6 raíz de 3pi. Esta es la fórmula de número de vueltas, ¿no? La fórmula de número de vueltas es la distancia recorrida por el centro de la rueda, que viene a ser LC, dividido entre 2pi por R. Pero justamente LC es justamente AB. El número de vueltas va a ser igual a 6 raíz de 3pi dividido entre 2pi por R, que R vale raíz de 3. Simplificamos, nos sale 3 vueltas. Ahora, ojo que aquí un pequeño detalle, ¿no? Este problema adolece un pequeño error, ¿no? Obvio que en un examen de admisión esos errores no ocurren, ¿no? Pero de repente por aquí sí. Cuando el punto llega en B, la bola no llega aquí, ¿eh? En realidad, porque la bola cuando llega a esta parte, digamos que la bola está así, ¿no? Entonces no llega a tocar el punto. Es así, ¿no? Acá está el piso, acá está el piso y la bola está así, ¿no? Entonces, entre estos 3 puntos que está aquí, esto es B, este punto que es el punto de contacto de la bola con el piso y este punto que está aquí, la bola nunca llega a tocar este punto. O sea, nunca llega a B. ¿Se percataron de eso? Eh, el valor de B hubiera sido de repente un poquito antes, ¿no? Entonces, si nos decían que B era aquí, entonces ahí sí, cumplía, ¿no? Pero son detalles, ¿no? Esos detalles no ocurrirían en un examen, porque el que plantea el problema se daría inmediatamente cuenta, ¿no? Que es un profesor ya reconocido ya, ¿no? O profesores, ¿no? El que se ha encargado, ¿no? Pequeño detalle ahí, ¿no? Listo. O pueden poner así, ¿no? Pueden poner una rampa así y decir que la bola está bajando y llega aquí y luego ahí cae, ¿no? Entonces, ahí sí va a llegar el punto B, ¿no? Ahí sí podemos decir que la longitud recorrida es igual a AB, ¿no? Pero si aquí está el piso, entonces la bola nunca va a tocar el punto B, ¿no? Son pequeños detallitos, ¿no? Sensibles. ¿Ya? Vamos al problema 11, ¿ya? Vamos al problema 11. Listo, voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar. Lo borro esto en 3, 2, 1. Problema 10. Uy, prácticamente aquí nos vamos a quedar en el problema 10, ¿ya? El problema dice, en la figura muestra una grúa con una bola de ebullición cuyo radio mide 0,9. La bola ya prácticamente está tocando el piso, ¿no? Atentos ahí, ¿ya? De radio 0,9, o sea que esta distancia sería 1,8, ¿ya? Si tangente de teta es igual a 3 quintos, tangente de teta es igual a 3 quintos, ¿ya? Haya la distancia del punto A, dice, con respecto al suelo. O sea, nos falta esta distancia que está aquí, ¿ya? Que ya le podemos agregar el 1,8, ¿no? Pero nos falta A, ¿sí o no? Entonces, el punto A está aquí, miren. La intersección aquí. Entonces, aquí el ángulo, miren, como que es A, A, 0 y acá es 0,
Se refiere a que el ángulo aquí es de 45, ¿no? Aquí el ángulo es de 45, ¿no? Este ángulo que está aquí, este ángulo, creo que el gráfico está aquí, ¿ah? Ah, este gráfico, miren. Este ángulo, si este es teta, este ángulo que está aquí es 180 más teta, ¿ya? Pues 180 más teta, más este ángulo que si le invertimos es menos teta, me daría 180, ¿no? Entonces, el ángulo en posición normal para este punto que está acá, tomando el perpendicular a este punto que está acá, este punto sería el de coordenadas, ¿quién sería? A ver. Esta distancia, ¿no? Que sería menos de, y esta longitud que está aquí, ¿no? Que sería menos a más 2,4, ¿no? ¿Ya? Si tomamos esto que está acá, perdón, menos no es más, perdón, acá, menos. Es vertical, pues hacia arriba, más. Si tomamos el complementario aquí, este punto sería el par A, 2,4 en positivo, D. ¿Ya? Y justamente aquí está el dato, ¿no? Que dice que esto es 3/5, ¿no? Es 3/5. ¿Ya? 3/5. Entonces, eh, A, ¿ya? Tangente, ¿no? De este ángulo, para este punto, tangente de 180, ¿no? Más teta sería igual a D sobre A más 4, ¿no? A más 2,4. Sería así. ¿Está bien? Pero ¿quién es tangente de 180 más teta? Por reducción nos da tangente de teta, porque esto acá en el tercer cuadrante. ¿Ya? ¿Y quién es tangente de teta? Es 3/5. ¿Ya? Lo que nos falta todavía aquí es este punto que está aquí, ¿no? Es esta distancia que está aquí. Esto es lo que no tenemos, ¿no? Sería 4. Aquí no va a salir, ¿no? Si hasta aquí es A, el acá es 2,4, ¿no? Y si el acá es 2,4, el acá es 2,4. Ya salió D, ¿no? ¿Sí? Entonces D es 2,4, ¿no? Entonces cuando multiplicamos acá tendríamos 2,4 por 5 igual a 3A más 3 por 2,4, ¿no? Si esto pasa acá a restar, nos va a quedar 2, 5 por 2,4 menos 3 veces 2,4, nos queda 2 veces 2,4, o sea 4,8, ¿no? Y si acá simplificamos, nos queda 1,6. Si A vale 1,6, entonces toda esta longitud que está aquí, esta distancia sería 1,6 más 2,4 más la altura del, de la bola, que es 1,8, y eso nos sale la letra C, que es 5,8, ¿no? ¿Sí? Ya estoy volando de tiempo, chicos. Estoy volando de tiempo. Me retiro, ¿ya? Me retiro. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima.